presentación del doctor Iván Lima, ¿sí? El doctor Lima es especialista de medicina de urgencia por la Universidad Autónoma de México, es especialista en medicina crítica de la Universidad Autónoma de México igualmente, tiene una alta especialidad en terapia intensiva cardiovascular de la Universidad Autónoma de México, tiene un diplomado en ultrasonografía de paciente crítico por la Universidad Autónoma de Sinaloa, e igualmente consta con un diplomado en ecografía en paciente crítico de la Universidad Nacional Autónoma de México, es jefe de residentes de medicina de urgencia del Hospital General de México, profesor asociado diplomado universitario en ecografía del paciente crítico, Instituto Nacional de Cardiología, es médico tratante del Hospital General Docente de Calderón, Bozán de Esquito y Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. El día de hoy el doctor nos va a acompañar con el tema manejo actual del choque cardiogénico. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Por favor, puede comenzar apenas necesito. Buenas tardes, muchas Perfecto. gracias con todos. Muchas gracias por la invitación. Por tan elogioso de presentación. Pues a sus órdenes, Iván Lima. Actualmente me encuentro en Quito, en Ecuador. Soy médico tratante del servicio de emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín y trabajo también en el Hospital Bozán de Esquito. La plática que vamos a conversar el día de hoy es acerca de choque cardiogénico, y no tengo para esa plática ningún conflicto de interés. Antes que nada, vamos a empezar definiendo como tal el choque cardiogénico. Sabemos que esta es una complicación que afortunadamente no es tan frecuente después de los eventos coronarios agudos, y lo vamos a definir como aquella condición clínica en la cual el corazón pierde esa habilidad en la función de bomba. Y con el perder esa función de bomba, pierde la capacidad de entregar un adecuado aporte de sangre a los diferentes tejidos para alcanzar la demanda metabólica, incluso del paciente cuando se encuentra en reposo. La presencia de choque cardiogénico es, como hemos dicho, una de las complicaciones más prevalentes dentro de una de las complicaciones esperadas dentro del paciente con infarto agudo del miocardio. Sin embargo, a pesar de que la incidencia durante los pacientes que presentan un infarto el cual no ha podido ser reperfundido o que tienen infarto de la descendente anterior o que tienen además asociado una enfermedad de tribazo, ha permitido que la incidencia se mantenga a pesar del tiempo. Afortunadamente, como comentaron en las pláticas previas, el uso de fibrinolisis, de una estrategia invasiva adecuada o incluso de estrategias farmacoinvasivas que están tomando auge en nuestros países latinoamericanos, en donde no en todos los hospitales tenemos servicios de coronariografía e intervención 24/7, han permitido que las estrategias de reperfusión permitan la disminución paulatina aproximadamente del 20% de los pacientes que presentan choque cardíaco. Aún así, aquellos pacientes que lo presentan, hoy por hoy, hasta una corte que se dio hace 4 años, la mortalidad del paciente con choque cardiogénico per se es cerca del 40%. Y el paciente con choque cardiogénico, obviamente lo más importante es saber en el contexto de cómo se va a presentar, ¿no? Sabemos que es un paciente que va a estar con el antecedente de un infarto de miocardio dentro de la etiología más prevalente y que va a acompañarse de un estado de choque circulatorio. Y por lo tanto, nosotros como médicos de emergencia y de primera instancia tenemos que ver las ventanas clínicas, primeramente, como alteración del estado de alerta, como paciente que se encuentra con oliguria, como paciente que tiene una disminución del llenado capilar o un Motley score elevado, en el contexto además que puede estar como hipotensión arterial y marcadores bioquímicos como una hiperlactatemia mayor de 2. Con este conjunto de síntomas clínicos, nosotros vamos a identificar entonces un paciente que se encuentra en estado de choque. Si a esto añadimos el antecedente de un paciente infartado, el choque es de etiología cardiogénica. La definición ha ido variando dependiendo los diferentes estudios. Estos son los más importantes, como el shock trial, el IABP shock y las guías europeas para poder definir choque cardiogénico. ¿Okay? Sabemos que de manera clínica, lo habíamos dicho, como un desorden cardíaco que resulta en alteraciones y químicas y bioquímicas
de hipoperfusión. En el shock cruel, lo que identificaron era el contexto de un paciente con una presión sistólica menor de 90, en el contexto de de un paciente con infarto agudo del miocardio, y que además presentaba hipoperfusión como oliguria y aquellos que se podían estabilizar, se podían, mejor dicho, realizar un cateterismo o un eco, se identificaba un índice cardíaco menor de 2.2 y una presión en cuña mayor de 15. Pero esta definición obligatoriamente ocupaba el requerir un catéter de Swan-Ganz. El JAV Shock 2, en cambio, en el mismo contexto de los pacientes que se presentaban con congestión pulmonar, perdón, con hipotensión y en el contexto de un paciente con infarto agudo del miocardio, presentaban además cuadro de edema pulmonar, alteración del estado de alerta e hiperlactatemia. Mientras que las guías europeas nos ayudan un poco más y nos abren más la ventana clínica al presentar otras variables que pueden ser en el servicio de emergencias mucho más factibles de poderlas identificar y no necesariamente tener un catéter de Swan-Ganz, como es extremidades frías, tener una presión de pulso alta y datos de hipoperfusión a nivel de laboratorio, ¿no? Acidosis metabólica, hiperlactemia, elevación de la creatinina, ¿por qué no tener un delta de CO2 elevado? Entonces, nosotros en el momento que estamos ante el espectro de un paciente con choque cardiogénico, como lo habías visto, tenemos datos clínicos, ¿ok? De hemodinámicos no invasivos, tenemos datos de hipoperfusión vascular y tenemos datos de o criterios hemodinámicos, en el cual realmente lo hacemos ya dentro del cuarto crítico o en la terapia intensiva, y una vez que hacemos o que hemos identificado el paciente con choque cardiogénico, tenemos que valorar si el choque es de predominio derecho o es de predominio ventricular izquierdo. Dentro de todos estos, sabemos que la causa principal es disquea miocárdica. Y obviamente el identificar la arteria que es la responsable del infarto nos va a poder ayudar a ver las características clínicas y cómo lo vamos a ver. Por lo tanto, una cuestión que es importante dentro de la definición, que es la última de la europea, es que decía que teníamos una hipotensión menor de 90 milímetros de mercurio sistólica a pesar de un adecuado reanimación por volumen. Esto es parcial, lo ponen como definición a pesar de que no es enteramente certero, ya que por definición sabemos que los pacientes con choque cardiogénico no es un paciente hipovolémico y por lo tanto el administrar volumen innecesario lo que vamos a generar es mayor congestión. Dentro del momento de identificar si nosotros tenemos un paciente con un choque cardiogénico de predominio derecho o izquierdo, si tenemos un paciente con choque cardiogénico del lado izquierdo, pues tenemos que ver si tienen otras causas, como una miocardiopatía aguda, una miocardiopatía crónica, o en el contexto de los pacientes que se presentan posterior a un paro cardíaco, posterior a una cirugía cardiovascular. Y si tenemos un paciente con un choque cardiogénico del lado izquierdo, realmente pues pueden estar asociados a tromboembolia pulmonar, a hipertensión pulmonar de tipo precapilar y a un tamponade cardíaco. No solo el paciente con infarto agudo del miocardio es el paciente que va a presentar posteriormente choque cardiogénico. Tenemos que también tener en cuenta aquellos diagnósticos diferenciales que, aunque su incidencia es menor, también es importante tener ese grado de sospecha diagnóstica de manera aguda. Dentro de ellos, pues tenemos pacientes que se presentan con dolor en el contexto de una disección aórtica, la cual afortunadamente su incidencia es rara y las formas que lo vamos a identificar, pues tenemos básicamente a través de estudios de imagen. Paciente con tromboembolia pulmonar es algo que también debemos estar sospechando en estos pacientes que presentan, sobre todo falla derecha, y a través de una angiotomografía. Pacientes con neumotórax, igual a través de la clínica, la radiografía, la tomografía o el ultrasonido a la cabeza del paciente. Pacientes con miocarditis, síndrome de taco-tubo, una falla valvular aguda, o pacientes con una cardiopatía no isquémica, un infarto tipo 2, o pacientes embarazadas en el contexto de una miocarditis periparto. En todos ellos, sin embargo, lo que se afecta, como habíamos comentado, es la entrega de oxígeno hacia los pacientes. Y por lo tanto, esta entrega de oxígeno que tiene dos componentes,
el contenido arterial de oxígeno y el gasto cardíaco, sabemos que la entrega de oxígeno en el paciente con choque cardiogénico va a variar, va a estar disminuyendo a expensas del gasto cardíaco, y esto puede ser por disminución de la contractilidad o por disminución de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, poder identificar a través del ultrasonido la cabeza del paciente en las salas de choque es sumamente importante para saber cuál de las dos estrategias vamos a mejorar y por lo tanto mejorar esta entrega de oxígeno. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros tenemos, sea disfunción derecha o izquierda, se va a generar un síndrome, un espectro de bajo gasto cardíaco. Esto va a llevar a hipotensión al paciente, a hipoperfusión y a hipoxia. El momento que el paciente tiene hipoxia y que esta entrega de oxígeno es pobre para los pacientes, el organelo celular que va a sufrir es la mitocondria. Y por lo tanto, vamos a tener alteraciones endoteliales, disfunción orgánica, liberación de especies reactivas de oxígeno, y esto va a llevar a inflamación. Aquí se va a empezar a generar un primer círculo vicioso. Esta inflamación va a llevar a vasoplegia, esta vasoplegia a disminución del flujo coronario y por lo tanto mayor disfunción biventricular. Esta espiral, si no lo podemos nosotros empezar a mejorar a través de cortarlo en esta primera parte, que es la disminución del bajo gasto cardíaco, pues va a llevar a un estadio de congestión, hipoxemia y finalmente parálisis mitocondrial, que es el estado de disoxia que finalmente lleva a los pacientes a la muerte. Por lo tanto, en el contexto de un paciente con lesión cardíaca aguda y bajo gasto cardíaco, tenemos que evitar que se genere esta espiral que lo habíamos detallado previamente, ¿no? Evitar vasoconstricción periférica, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, la congestión pulmonar, que disminuya más el gasto cardíaco, y por lo tanto, tenemos que identificar y tratar la lesión primaria. Además de esto, poder identificar y dar soporte sea de derecho o izquierdo, y en caso de que los pacientes no mejoren, lo vamos a ver más adelante, tener en consideración estrategias de soporte mecánico extracorpóreo. ¿Qué es finalmente lo que sucede? Nosotros sabemos de la fisiología cardiovascular que tenemos la curva de función del ventrículo izquierdo, en el cual tenemos la fase de eyección, la fase de relajación isovolumétrica, la fase de dilatación y la fase de contracción isovolumétrica. Una vez que nosotros tenemos todo el área que se encuentra bajo esta curva, como el volumen sistólico, la interacción entre el volumen sistólico y la impedancia de la aorta se conoce como acoplamiento ventrículo arterial, que no es más que la raíz de la aorta tenga la capacidad de recibir el volumen sistólico que el corazón está eyectando. ¿Okay? En el paciente con choque cardiogénico, el volumen sistólico disminuye, ¿okay? Dependiendo obviamente de la función de bomba. Y por lo tanto, la impedancia o la poscarga de la aorta, si podríamos decirlo así, es demasiado para que el corazón pueda alcanzar a expulsar todo su volumen sistólico. Por lo tanto, las presiones en el ventrículo izquierdo incrementan, las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo incrementan y se van a ir incrementando de manera retrógrada. El ventrículo izquierdo aumenta, incrementan la aurícula izquierda e incrementan a nivel vascular pulmonar, generando edema cardiogénico. Si es del lado derecho, lo que igual de la misma manera van a incrementar las presiones telediastólicas del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, y de manera retrógrada lo que vamos a tener es congestión sistémica esplácnica, congestión sistémica a nivel hepático y congestión sistémica a nivel renal, que va a ser lo que va a llevar a disfunción orgánica si esto no se corrige. ¿Okay? Por lo tanto, habíamos visto que el volumen sistólico y la presión arterial media están enteramente relacionados en este acoplamiento ventrículo arterial. Cuando nosotros tenemos un volumen sistólico adecuado, el paciente va a poder tolerar incrementos de la presión arterial. Sin embargo, cuando el paciente ya entra en falla, con cambios más sutiles de la presión arterial media, el volumen sistólico disminuye. Y si tenemos un paciente con una falla en choque cardiogénico franco, incrementos todavía menores de la presión arterial media hace que el volumen sistólico disminuya aún más. Esta disminución del volumen sistólico lo que genera, habíamos visto, es congestión retrógrada y por lo tanto falla como tal. ¿Cómo podemos empezar entonces nosotros a poder
a aplicar esta fisiología en el paciente crítico, en el paciente que llega a nuestras salas de emergencia. Una cuestión que podemos utilizar ahora que tenemos la disponibilidad cada vez más de poder realizar mediciones a través de un ultrasonido a la cabecera del paciente, es poder identificar esta variable que se denomina el poder cardíaco. El poder cardíaco no es más que una variable que nos traduce la energía y la eficacia del corazón en su fusión de bomba. Y por lo tanto, el poder cardíaco interacciona el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y la presión arterial media. A medida que uno de estos valores esté disminuido, vamos a tener una interacción que permite o que nos traduce una disminución de la eficacia energética del corazón. Una vez que nosotros lo podemos calcular como la presión arterial media por el índice cardíaco entre 451, como fórmula para tener la cabecera del paciente, vemos que la relación entre la presión arterial media y el índice cardíaco es directamente proporcional. Es decir, si a medida que yo tengo un paciente con una presión arterial media que cada vez es menor, el corte es de menor de 60 a 55, y un paciente que tiene un índice cardíaco menor de 1.7, para este estudio, mejor dicho, para esta guía, porque es la guía europea, se calculó a través de un índice cardíaco a través de FLIC, no es lo ideal, sino a través de una medición. Vemos que un índice cardíaco menor de 1.7 y una presión arterial media menor de 55 produce un índice cardíaco, un poder cardíaco menor de 0.32 watts. Y eso, en términos energéticos, es un corazón ineficaz para poder vencer la impedancia de la aorta. Además de esto, tenemos que tener en consideración que la autorregulación de los diferentes órganos diana cambia para los pacientes. Y para los pacientes por sus antecedentes son hipertensos o no son hipertensos, y depende para los diferentes órganos. Sabemos que la autorregulación de la presión arterial media nos dice que a medida que los vasos sanguíneos, como los vasos sanguíneos cerebrales, toleran una máxima dilatación y una máxima vasoconstricción. Y dentro de eso tenemos un estadio de meseta en la cual la misma autorregulación vascular permite incrementar o disminuir el flujo dependiendo de las demandas metabólicas y dependiendo de las demandas de oxígeno. Sin embargo, tenemos otros órganos como el sistema esplácnico, como el hígado, como el riñón y como las mismas coronarias, en las cuales esta relación no tiene esta fase de meseta, sino que es una fase directamente proporcional. Por lo tanto, el tener una meta de presión arterial media en el paciente con choque cardiogénico es importante. Y por lo tanto, esta meta de presión arterial media, la cual ya se ha estudiado dentro de las primeras 24 horas, en las cuales nos compete a nosotros como médicos de emergencia saber con cuánto vamos a tener al paciente, es de 65 milímetros de mercurio. Miren ustedes cómo a partir de 65 milímetros de mercurio y potencias menos de esto se incrementa de manera sustancial la mortalidad. Con presiones arteriales entre 65 o hasta 85 se mantienen dentro de una fase de meseta que ya hemos visto que va a corresponder a la mortalidad ya identificada del paciente con choque cardiogénico. Estamos hablando por llevarlo a sacarlo de ese 40% de riesgo de mortalidad. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que necesitamos y el objetivo de esta plática es poder recordar que tenemos una presión arterial media como objetivo en las primeras 24 horas de 65 milímetros de mercurio. Una vez que hemos identificado esto, pues también vamos a poder valorar y poder encontrar el fenotipo hemodinámico del paciente con choque cardíaco. Eso ha sido lo muy clásico a través de la clasificación de Forrester, en el cual nosotros tenemos o vamos a dividir al paciente como un paciente que se encuentra con extremidades tibias, un paciente que se encuentra hipotérmico, un paciente que se encuentra seco y un paciente que se encuentra diaforético y congestivo. Y eso nos va a dar 4 fenotipos del paciente. En el primer fenotipo, en el cual nosotros tenemos un paciente con extremidades frías y que además se encuentra húmedo, es decir, con edema pulmonar, es el paciente con un choque cardiogénico clásico, el del libro, que hemos leído en la facultad y en el posgrado, donde tenemos un índice cardíaco bajo, resistencias valvulares sistémicas altas y una presión en cuña pulmonar también alta. El segundo escenario en el cual nos podemos encontrar es un paciente en el cual está con extremidades frías
pero que todavía no tiene esa congestión pulmonar. ¿Okay? Es que el paciente con choque cardiogénico euvolémico o que todavía no se encuentra congestivo. En este paciente, de la misma manera, va a estar disminuido el índice cardíaco, disminución de la función de bomba, va a estar incrementada las resistencias vasculares sistémicas, pero la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda no se va a ver incrementada y por lo tanto no va a haber incremento de presión retrógrada y el paciente no va a estar en edema pulmonar. El tercer fenotipo en el cual nosotros vamos a tener al paciente es aquel paciente que está con sus extremidades tibias, pero que sí se encuentra congestivo. Es aquel paciente que se encuentra con un choque cardiogénico dilatado o pacientes en un choque mixto, si podríamos decir. Por poner un ejemplo, un choque mixto, los pacientes que presentan miocardiopatía séptica. En este grupo de pacientes tenemos una afectación de la bomba con un índice cardíaco bajo, tenemos resistencias vasculares sistémicas que pueden estar disminuidas o pueden estar normales, pero la presión telediastólica del ventrículo izquierdo va a estar incrementada y por lo tanto la presión en cuña va a incrementarse también. ¿Okay? Y finalmente tenemos un paciente que está no congestivo y con sus extremidades tibias, por lo tanto es un paciente que no está en choque cardiogénico, sino en otro tipo de choque y el más habitual es un choque distributivo, ¿no? Con un índice cardíaco elevado, resistencias bajas y una presión en cuña baja, ¿no? Las características hemodinámicas de un choque séptico o distributivo. Esa era la forma como se clasificaba de manera clásica a los pacientes según su fenotipo hemodinámico. La nueva clasificación de choque cardiogénico, sin embargo, nos permite clasificarlo según el grado de deterioro que va presentando. Y es decir, esta lo clasificó desde la letra A hasta la letra E, donde el paciente en el fenotipo A es un paciente en riesgo. ¿Okay? Un paciente que llegó con el antecedente de un infarto o de miocardio, que vemos que empieza a tener presiones arteriales limítrofes, pero que en el examen físico no tiene ingurgitación yugular, no está con estertores, no tiene elevación del ácido láctico y que su presión se encuentra, como digo, limítrofe o cerca de lo normal. ¿Ok? Son pacientes que pueden presentarse al inicio. Un paciente con un fenotipo B, pacientes que están iniciando, en los cuales ya va a haber datos de congestión pulmonar, en los cuales va a haber elevación de la presión venosa central, puede haber ingurgitación yugular, va a empezar a haber alteraciones de la función renal y podemos encontrar en los parámetros bioquímicos elevación del proBNP. Estos pacientes sí van a estar con una hipotensión y taquicárdicos y podríamos identificarlos con un paciente ya con un índice cardíaco todavía mayor de 2.2. El paciente en estadio C es el paciente que se encuentra como un paciente con un choque cardiogénico clásico, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que ya se encuentran con datos de hipoperfusión, con pacientes que tienen estertores y que en el contexto se encuentran como un KILIP 3 o 4 y que tienen oliguria. Además, tienen elevación de los parámetros bioquímicos, van a tener elevación del BNP, van a estar francamente hipotensos, van a tener disminución de su índice cardíaco y van a empezar a estar congestivos. Además, el poder cardíaco va a ser menor de 0.6, ¿no? Ya vimos cómo lo vamos a hacer. Un fenotipo que tenemos que identificar en los pacientes ya con fenotipo C es aquellos pacientes que empiezan de clásico a deteriorar de manera mucho más rápida. ¿Okay? Y estos pacientes son aquellos que, a pesar de la reanimación que les estamos dando, siguen deteriorando, siguen hipotensos y siguen cada vez más congestivos. Finalmente, en el tipo E, que es el paciente con choque cardiogénico extremo, es un paciente que ya está en el colapso cardiovascular, que requiere ventilación mecánica, que ha requerido terapias eléctricas para poder retomar el pulso normal y que además tienen una severa alteración metabólica y que requieren un soporte máximo. Dependiendo la clasificación de la piramidal del choque cardiogénico, va a ser importante cómo vamos a utilizar las diferentes estrategias, tanto farmacológicas como de soporte extracorpóreo. ¿Por qué? Porque a medida que el paciente va incrementando en el riesgo, en esta pirámide del choque cardiogénico, el riesgo de sobrevida evidentemente es menor. Tienen como aquellos pacientes que están con el choque cardiogénico inicial, o en estadio B, mejor dicho, tienen un
una sobrevida alrededor del 66%, mientras que aquellos pacientes que están ya en el estadio E, apenas el 22% tienen el riesgo de beneficiarse. Por lo tanto, desde los pacientes que estén en el estadio B, más aquellos que están en el estadio C, nosotros como médicos de emergencia tenemos que estabilizar adecuadamente al paciente. ¿Por qué? Porque esto va a generar a nivel microcirculatorio que podamos mejorar esa perfusión distal y por lo tanto poder cortar esta cascada que habíamos visto en las diapositivas previas de la fisiopatología, donde no vamos a evitar que el paciente tenga una mayor disoxia, ¿no? Que el paciente no tenga mayor colapso mitocondrial y por lo tanto cortar esa respuesta inflamatoria. ¿Ok? A medida que el paciente va progresando en sus estadios C, D y E, tanto la congestión como la hipoperfusión va a ser cada vez mayor para este grupo de pacientes. Y por lo tanto, en esta fase C de estabilización, lo que tenemos que considerar son factores para que el paciente tenga una terapia de soporte adecuada, es decir, paciente que tenga requerimiento de inotrópico temprano, tenga requerimiento de reperfusión temprana y ya lo vamos a ver más adelante, incluso requerimiento de soporte cardiovascular externo de manera temprana. Y tenemos que tener obviamente las consideraciones, obviamente de todo el equipo logístico y lo más importante, tener un care team. Y por lo tanto, individualizar qué tipo de soporte hemodinámico mi paciente necesita, si requiere o no un paciente ventilarse de manera aguda y no tener miedo de dar ese soporte para los pacientes, y también tener en consideración qué acceso vascular va a ser el mejor para este grupo de pacientes. Dentro de una revisión, se pudo también clasificar una vez que el paciente ya está en choque cardiogénico y que se encuentra congestivo, poder realizar una clasificación fenotípica. Es decir, un paciente que se encuentra en un fenotipo 1 o un choque cardiogénico no congestivo, un tipo 2 que se denomina un choque cardiogénico cardiorrenal y un choque cardiogénico tipo 3 o cardiometabólico. ¿De qué depende esto? Básicamente de los diferentes órganos en los cuales también se encuentran involucrados. Dentro que el tipo 1 es un paciente que claramente tiene falla a nivel cardíaco, pero no se encuentra con incremento de la congestión a nivel externo. En el 2, en el cardiorrenal, principalmente vemos que la hipoperfusión ya va a empezar a afectar este órgano y por lo tanto son pacientes que ya empiezan a tener elevación de creatinina. Y en el cardiometabólico, donde aquellos pacientes que ya tienen falla tanto derecha como izquierda y por lo tanto ahí existe elevación de transaminasas como oliguria. Evidentemente la mortalidad a medida que incrementan o que se presentan estos fenotipos, la mortalidad va a ir en incremento. Por lo tanto, el paciente con choque cardiogénico es importante tener monitorización horaria de la uresis como un marcador en tiempo real de su función, de su perfusión renal y también identificar aquellos factores o marcadores de falla renal, de falla hepática. Dentro de esos, elevación de transaminasas, elevación de bilirrubinas y alteración de los tiempos de coagulación. ¿Cómo vamos a monitorizar a mi paciente que llega y que lo tengo en mi área de choque con un compromiso cardiovascular de este tipo? Vamos a ir desde de lo más disponible hasta los monitores que realmente ya los tenemos en áreas específicas. Dentro de la monitorización no invasiva, sabemos que debemos tener una telemetría electrocardiográfica continua, una pulsoximetría continua, vigilancia de la frecuencia respiratoria y valorar si el paciente se comporta o no se comporta como un paciente respondedor a volumen a través de una elevación pasiva de dentro del monitoreo invasivo, en el cual puede ser, sí, de las áreas de choque, una monitorización arterial, invasiva o no invasiva, si ya paciente va a terapia intensiva o estamos todavía en urgencias, y muy importante, medir la presión venosa central. Y en el momento que digo medir la presión venosa central es para poder saber el paciente si se encuentra congestivo o no. La PVC me va a servir como un tope para o para identificar si existe congestión del lado derecho, no como una prueba de respuesta a volumen, y además poder medir del acceso venoso central la saturación venosa central de oxígeno. ¿Ok?
¿Por qué? Porque esta saturación venosa central de oxígeno sabemos que tiene 4 componentes, ¿no? Los componentes son evidentemente la oxigenación, la concentración de hemoglobina, la función de bomba y la función vascular como tal, la carga de volumen del paciente. Entonces es importante poder medir cómo se comporta esa saturación venosa de oxígeno cada 4, cada 6 horas e ir optimizando los parámetros que se requieren si el paciente está en el contexto de anemia o si se requiere intubar o optimizar el manejo inotrópico. Tenemos que tener una medición horaria de la diuresis y además, obviamente, en el paciente o considerar que los pacientes van a requerir en algún momento para choque cardiogénico si existe evidencia de que la catalización de la arteria pulmonar y un monitor a través de un SON-GANS va a ser efectivo, ¿no? En pacientes selectos. A nivel de los estudios de laboratorio, bueno, obviamente vamos a tener una biometría completa, valorar, tener un adecuado control electrolítico, vigilar la creatinina, las pruebas de función hepática, como ya hemos comentado, la medición de lactato e incluso un delta de CO2 y alteraciones de la coagulación. Y eso, bueno, dentro de la monitorización en general, pero sabemos que no todos los escenarios en los que nos desenvolvemos en el área de emergencia son iguales. Por lo tanto, la primera línea y la línea de choque, se puede decir, es decir, los que vienen o que identifican un paciente en prehospitalaria, estamos en el departamento de emergencias y que muchas veces no tenemos la maquinaria o el ultrasonido para medir flujos, pero tenemos un ultrasonido que nos permite hacer un protocolo enfocado. Y por lo tanto, eso vamos a ayudarnos para identificar el tipo de choque. Es decir, tenemos un paciente con un choque obstructivo, choque distributivo y a tener el cardiogénico, lo importante es ver la etiología, definir la anatomía, ver si es que existe hipocinesia global o general o segmentaria del ventrículo izquierdo, o ver si existe dilatación del ventrículo derecho como un marcador de disfunción, o si existe una disfunción valvular aguda. Además de esto, identificar complicaciones mecánicas, ruptura del ventrículo izquierdo, un pseudoneurisma de la pared. Eso lo podemos hacer dentro del primer abordaje con ultrasonido en la sala de emergencias. Y además poder características indirectas que nos hablen de las presiones de llenado, tanto del ventrículo izquierdo, es decir, el paciente congestivo en el cual vamos a encontrar con múltiples líneas B, y un paciente con congestivo a nivel derecho, en el cual vamos a encontrar dilatación de la vena inferior, alteraciones, ya se habla del protocolo VEXUS, alteraciones del flujo, congestión a nivel espláctico. De segunda línea, ya en la sala de cuidados coronarios o en la terapia intensiva cardiovascular, lo que sí se tiene que hacer evidentemente pues confirmar el diagnóstico y dar el tiempo correcto para la intervención correctiva, es decir, llevar al paciente a cateterismo, una cirugía de revascularización temprana o una cirugía valvular. Identificar la hemodinamia invasiva del paciente ya a través de métodos coreográficos avanzados para ver el gasto cardíaco, el strain del paciente, identificar la función ventricular derecha e izquierda y estimar la presión de la arteria pulmonar. Poder guiar además la respuesta a volumen a través de la variabilidad del ITB, a través de las mediciones de las diferentes cámaras, tanto derecha e izquierda, y poder llevar a aquel paciente que va a requerir monitorización. ¿Okay? Y poder también, en aquellos pacientes que ya han entrado a un proceso de soporte cardiovascular externo, poder ver si sobre todo hablando de ECMO o de balón de contrapulsación, si está en una adecuada colocación de las cánulas, el balón está colocado en una adecuada posición y poder darle seguimiento a esto, ¿no? Ver que no haya trombosis. Entonces, en cuanto al nivel de atención, sabemos que pacientes pueden venir desde casa, de un centro satélite, apoyarse a través de lo manejo prehospitalario, en lo cual llevamos que se tienen que dar lo que había comentado la doctora en su conferencia, es decir, si el paciente requiere o no oxígeno, tener ya una vía periférica, valorar si requiere líquido y obviamente realizar un electrocardiograma en el sitio y por al menos iniciar
manejo con el aspirina. Dentro del paciente que ya llega en el departamento de emergencia, lo que tenemos que evaluar nosotros es identificar qué paciente está inestable hemodinámicamente. Por lo tanto, saber cuándo iniciar vasopresor, cuándo iniciar inotrópico y hacer un confirmatorio del electrocardiograma, así como un rastreo ecocardiograma. Si el paciente tiene un infarto agudo del miocardio y esto está relacionado con un choque cardiogénico, sabemos que tenemos que hacer una estrategia de perfusión y obviamente valorar si el paciente tiene complicaciones mecánicas, llamar a un heart team en el cual incluye el médico de emergencia, el intensivista, el cardiólogo, el cirujano cardiovascular para poder estabilizar y llevar a sala de operaciones lo más pronto. Si el paciente no tiene complicaciones mecánicas, llevar a PCI temprano para poder abrir el vaso culpable. En cambio, si el paciente está con un choque cardiogénico y no está relacionado a un infarto o miocardio, lo que hemos comentado, recordar las otras causas que van a llevar a un paciente a un deterioro hemodinámico severo. Dentro de esas, cardiomiopatías, tamponades, alteraciones valvulares descompensadas, endocarditis, miocarditis, falla ventricular por otras causas, pacientes que vienen en el contexto de oncológico. Y por lo tanto, activar el heart team de manera secundaria. Dentro del área de choque como tal, o UCI o unidad de coronarios, monitorización continua, optimización de volumen si lo requiere, inotrópicos y vasopresores y mantener la perfusión orgánica final. Y en caso de aquellos pacientes que tienen choques cardiogénico refractario y inestabilidad hemodinámica, en los cuales no mejoran, obviamente tener una estrategia de un soporte mecánico a largo plazo. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo por partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros nos encargamos básicamente de la optimización metabólica, es decir, tener al paciente que tenga adecuada pseudoanalgesia, ver aquel paciente que requiere ventilación mecánica, paciente que no tenga hipotermia y que no tenga alteraciones que incrementen el metabolismo y el consumo de oxígeno, es decir, que el paciente no esté taquicárdico, no tenga fiebre, no tenga dolor. Si los pacientes no tienen o no están corregidas a su demanda metabólica actual, pues tenemos que valorar qué requiere, si requiere transfusión, oxigenación u optimización de la ventilación, ¿no? Y dentro de esto, pues necesitamos valorar metas de hemoglobina y metas de saturación de oxígeno. Optimizar en un segundo escalón la función de bomba, es decir, valorar si mi paciente tiene adecuada función del ventrículo izquierdo o adecuada función del ventrículo derecho, perdón, o del ventrículo izquierdo. Vamos a hablar primero del ventrículo derecho. Si mi paciente no tiene adecuada función del ventrículo derecho, lo primero que tenemos que identificar es ver si esta falla derecha no es secundaria a una falla izquierda. Va a ver si mi paciente está en el contexto de una tromboembolia pulmonar o si mi paciente tiene alteraciones de la presión intratorácica, es decir, un tamponade cardíaco o un neumotórax. Valorar si tiene un adecuado llenado del ventrículo derecho. En este punto vamos a ver si se beneficia o no a través de la monitorización de la presión venosa central y de la ecografía, a ver si tiene congestión del lado sistémico, y valorar la contractilidad del ventrículo derecho. Es decir, ¿cómo lo vamos a valorar? A través del TAPSE o de la fracción de acortamiento del ventrículo derecho, o simplemente de manera cualitativa, valorar si no existe una discordancia entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Además de esto, dar aporte inotrópico, corrección de taquicardia, lo cual va a mejorar el flujo coronario y asistencia mecánica. Si el paciente tiene, en cambio, alteraciones de la función ventricular izquierda, lo que tenemos que ver es que si mi paciente tiene la poscarga del ventrículo izquierdo está incrementada. Es decir, si mi paciente yo tengo una alteración en este acoplamiento ventrículo arterial que lo habíamos comentado y por lo tanto disminuir la obstrucción, a veces puede ser un exceso de vasopresores y valorar además si el paciente tiene alteraciones del llenado capilar del ventrículo izquierdo. En esto podemos valorar uso de volumen, tratar de que no exista interdependencia ventricular y valorar la contractilidad del lado izquierdo. Es decir, soporte inotrópico,
corrección de la taquicardia, mejorar el tiempo diastólico como estrategia para mejorar la perfusión coronaria y finalmente asistencia mecánica. En el último escalón en el cual vamos a optimizar la perfusión tisular, tenemos que tener metas de presión arterial. Ya hemos visto que es alrededor de 65 milímetros de mercurio, por lo tanto vamos a utilizar vasoconstrictores. Adecuada presión a nivel venoso, es decir, que mi paciente no esté congestivo, por lo tanto podemos utilizar benzodiazepinadores, diuréticos, que eso es muy habitual y que le tenemos que perder el miedo a usar diuréticos en el paciente con toque de manera inicial. Que no tenga un síndrome compartimental abdominal, quitar derrame pleural, quitar pacientes que tengan ascitis para que no tengamos mayor presión a este nivel. Valorar una adecuada capilaridad, densidad capilar, y por lo tanto ahí tenemos que utilizar vasopresores básicamente para mejorar la perfusión y valorar las funciones o la perfusión distal, ¿no? A través de manejos, si es que mi paciente es específico y, por ejemplo, se encuentra en el contexto de una miocardiopatía séptica, pues obviamente dar antibiótico temprano, corrección de la fuente, y demás. Dentro de la parte farmacológica, tenemos un arsenal bastante importante de medicamentos con los cuales podemos usar o echar mano. Los primeros sabemos que son los vasopresores, en los cuales van a actuar sobre los receptores alfa, y el de primera elección sigue siendo la norepinefrina sobre todos los demás. Lo que buscamos de primera instancia es poder corregir ese grado de hipotensión y llevar a una meta de 65 milímetros de mercurio. Además, hasta que podamos nosotros tener esta meta, tenemos que realizar la valoración de la contractilidad y de segunda instancia utilizar un inotrópico, como es la dobutamina, que va a tener acción sobre los receptores. Recordar que la dobutamina de manera inicial va a generar vasodilatación, por lo tanto es importante primero tener optimizado mi perfusión y mi tono vascular con norepinefrina para después utilizar el uso de dobutamina. Y tenemos el requerimiento de incrementar el uso del vasopresor. En algunos sitios se tiene disponibilidad de un segundo vasopresor que actúe diferente, como es la vasopresina. ¿Ok? Y en cuanto a un inotrópico que va a actuar a través de los receptores de fosfodiesterasa, podremos utilizar milrinona. Existe también en el mercado, todavía no aquí en Ecuador, el uso del levosimendan. Sin embargo, el uso del levosimendan como un inotrópico calcio, sensibilizador del calcio, a pesar de que tiene un incremento del volumen o incremento del inotropismo, todavía en los estudios no se ha identificado una mejoría sobre dobutamina. Por lo tanto, dobutamina sigue siendo el inotrópico de primera elección. Entonces, mi paciente está hipotenso, lo que tenemos que valorar es iniciar con uso de norepinefrina. Si muy hipotenso o mi paciente está muy taquicárdico y eso me va a alterar mi presión de perfusión coronaria, poder utilizar un segundo vasopresor que donde se disponga debería ser vasopresina. Si mi paciente sigue hipotenso, sigue hipoperfundido, perdón, deberíamos utilizar dobutamina. Para este escalón, como hemos dicho, ya tenemos que tener a mano la estrategia de ecocardiograma o valorar la función ventricular. Y finalmente podríamos asociar a un tercero con epinefrina más dobutamina, y obviamente si mi paciente persiste, este sería un paciente que ya está en un estadio de OE de choque cardíaco, lo que necesitamos es soporte ventricular mecánico. Y dentro del soporte ventricular mecánico, pues existen algunos que van a ayudarme para el choque cardiogénico que tiene predominancia para falla ventricular izquierda, o un choque cardiogénico que tiene predominancia de falla ventricular derecha, o incluso un choque que además tiene falla respiratoria agregada. Existen diferentes dispositivos ya que se usan en áreas en unidades de choque cardiogénico. Sin embargo, el que tiene mejor perfil para poder soportar el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la parte respiratoria es el ECMO veno-arterial. Y por lo tanto, el ECMO veno-arterial lo que nos ayuda es poder mejorar o saltarse toda la circulación cardiopulmonar, dar reposo al ventrículo izquierdo y mantener la perfusión distal. ¿Okay?
permite recuperar la función derecha, permite oxigenar a través de la membrana extracorpórea y permite también dar reposo y disminuir las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y es importante para los pacientes que tienen o que se van a considerar para un soporte extracorpóreo, saber que el ECMO o el soporte extracorpóreo siempre es un puente A, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que considerar que el paciente es un puente A. Un puente A trasplante, si es un puente a otro sistema de reperfusión, o es un puente a otro tipo de asistencia. Tenemos también el uso del balón de contrapulsación. Sin embargo, el balón de contrapulsación tiene un rango de mejoría del gasto cardíaco de 0.5 hasta 1 litro. Mientras que los otros dispositivos, como hemos comentado, sobre todo el ECMO, nos va a dar un rango mucho más amplio de 2 hasta 7 litros que puede soportar básicamente el gasto cardíaco entero del paciente. A breves rasgos, lo que hace un ECMO es poder tener una canulación tanto arterial como venosa. Se lleva el retorno venoso del paciente, lo lleva a través de una bomba y entra a un oxigenador. En este oxigenador, además que un desoxigenador, es un descarboxilador. Descarboxila la hemoglobina, tenemos un aporte externo de oxígeno y esta sangre oxigenada regresa a la raíz de la aorta. Por lo tanto, toda la circulación cardiopulmonar ha sido saltada y permite mantener la perfusión del resto de la aorta. Puede ser una canulación a nivel central, por ejemplo, un paciente que entra en una cirugía cardíaca o pacientes que entran por una coronación periférica, a través de una cánula que viene desde la arteria femoral, que saca la sangre a través de la vena femoral y que llena que ingresa hasta la aurícula derecha y que regresa la sangre oxigenada a través de la arteria femoral. Entonces, es importante dentro de esto saber que mi paciente va a estar con un soporte tanto metabólico como mecánico y dentro de esto tener un soporte de manera temprana. Identificar qué pacientes vienen en el contexto de un infarto, qué pacientes en el contexto de un infarto pueden tener complicaciones mecánicas y aquellos pacientes que dentro de esto van a requerir la presencia de un heart team. Y el hecho de utilizar este soporte siempre va a ser un puente a una recuperación, puente a una terapia de destino, como puede ser una ICP, un cambio valvular y demás, o puente a un trasplante en aquellos con pacientes con un choque cardiogénico refractario. Les agradezco mucho la atención. Veo que hay algunas preguntas, con todo gusto. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas que se han desarrollado a lo largo de su conferencia. Comencemos con la primera. Entre el Shock Trial y la guía europea, ¿cuál es mayoritariamente utilizado o debería ser utilizado? Actualmente, las guías europeas son las que tienen una definición mucho más global. El Shock Trial tiene algunos sesgos y además tiene algunos años en los cuales se pudo partir empezando de la hipotensión y el uso sí o sí de utilizar un catéter de Swan para poder medir el índice cardíaco. Entonces, que las guías europeas tienen ya más parámetros clínicos y bioquímicos, entonces permite que sea más fácil poder identificar, al menos para los médicos que tenemos que identificar el choque cardiogénico en el área prehospitalaria, en el área de emergencia, y obviamente no tenemos o no se utiliza en emergencia un Swan-Ganz para estar midiendo el índice cardíaco. Por lo tanto, las guías europeas me parece que son más aplicables para poder identificar el choque cardíaco. Perfecto, doc. Otra pregunta que tenemos es, ¿el taponamiento cardíaco es común en el paciente con shock cardiogénico? Y si lo es, ¿se trata primero el shock o se hace primero el drenaje? Okay. El taponamiento cardíaco en el contexto recordemos, tenemos siempre que empezar de cómo viene el paciente. Si un paciente viene en el contexto de un infarto agudo del miocardio, con un cuadro de choque en el cual yo hago una ventana, un ultrasonido de la cabeza del paciente y veo un derrame pericárdico, lo más probable es que ese paciente tenga una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo y que eso sea la causa del tamponado. En ese contexto, lo primero que tengo que hacer, sí, obviamente, es retirar o solucionar el tamponade
y obviamente hacer el resto del protocolo. Recordemos que el paciente con tamponade cardíaco es un choque obstructivo, no es un choque cardiogénico. Puede ser una complicación, sí, de una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y siempre causas mecánicas, como causas mecánicas en general, como derrame pericárdico, tamponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, disfunción valvular aguda, van a llevar al paciente a un deterioro mucho más rápido que causas metabólicas del paciente con shock. Es decir, el infarto es progresivo, paciente con shock con sepsis, el deterioro va progresivo, pero causas mecánicas lo matan al paciente en cuestión de minutos. Es verdad, Doc. Otra pregunta que tenemos, hablando de los fenotipos de shock cardiogénico comentados de ABC y D, ¿qué tiempo puede evolucionar un paciente entre los diferentes fenotipos? Depende mucho de la lesión culpable que lleve al paciente. Es decir, si yo tengo un paciente que llega en contexto de un infarto y es eh, una coronaria derecha o realmente es la coronaria derecha, probablemente no desenvuelva hasta choque cardiogénico hasta, o bueno, no de manera tan abrupta, un paciente que venga con un infarto de la descendente interior o con un paciente que tenga un infarto del tronco de la coronaria izquierda. Obviamente eso va a generar una disfunción ventricular aguda, severa. Entonces, muy importante poder en el electrocardiograma saber cuál es la arteria culpable, porque eso nos ayuda a prever el desenvolvimiento del paciente en el área crítica. Perfecto, Doc, muchas gracias. Otra pregunta que también tenemos es, durante las pruebas de, sobre todo sanguíneas, ¿se puede utilizar solo el péptido natriurético o cuál es la diferencia entre utilizar el ENT-proBNP? Se puede utilizar cualquiera de los dos, ProBNP o N terminal. Incluso si no tenemos la disponibilidad de hacer el marcador bioquímico, que realmente no nos va a dar el diagnóstico de que el paciente esté congestivo. Lo podemos identificar a través de otras maneras. La forma con mayor sensibilidad y mayor especificidad sobre el paciente que tenga clínica de estertores o el paciente que tenga ingurgitación yugular es un ultrasonido pulmonar, hacer un protocolo Luz Score, valorar la cantidad de líneas B y ese paciente tiene congestión pulmonar hasta que se demuestre lo contrario. Perfecto, Doc. Justamente tenemos una pregunta que se relaciona bastante con esta, la que dice, ¿el uso de diurético en choque cardiogénico podría ser guiado de manejo de mejor manera con una ultrasonografía previa en la que justamente se puede identificar el líquido o cómo podría realizarse? Claro que sí, importantísimo y qué bueno que estemos haciendo protocolo VEXUS, ¿no? Sabemos que el VEXUS nos ayuda a ver congestión sistémica a nivel vascular, a nivel esplácnico, y claro, nosotros poder identificar a través de un VEXUS cómo se encuentra la vena cava, cómo se encuentra las suprahepáticas, el flujo renal, administrar diurético de manera escalonada y poder descongestionar al paciente, lo que le va a ayudar. No tener, recuerden, la furosemida no choca al paciente, eso es un mito. Lo que necesitamos en el paciente es optimizar la perfusión, optimizar el inotropismo, darle trabajo a ese corazón descongestionando. Y ahí la furosemida tiene un gran papel. Si lo podemos guiar a través del ultrasonido, qué mejor. Y claro, como lo comenta, como lo escribe Alejandro, ultrasonido pulmonar y protocolo VEXUS para guiar el momento de descongestionar al paciente es de primera línea. Lo tendremos que hacer. Listo, Doc. Y para terminar, la última pregunta que tenemos es, ¿nos podría comentar acerca un poco de los pasos a verificar previos a la asistencia de mecánica en el choque refractario, en el choque cardiogénico refractario? Claro. Más o menos los pasos previos a verificar. Así, permítame un momentito. Eso estaba aquí. Primero, lo que necesitamos saber es si mi paciente está con un choque cardiogénico severo, es decir, estadio D o E, ¿no? Con incremento progresivo de lactato, incremento de las dosis del vasopresor, franca hipoperfusión y además que no mejoren los parámetros hemodinámicos. Si un paciente dentro de todo esto o se encuentra en este estadio, es un paciente que es candidato a un soporte circulatorio. Sin embargo, ¿qué consideraciones tenemos que ver en aquellos pacientes que no se van a beneficiar?
Hasta ahora, uno de los parámetros es la edad, eh, la gravedad o la utilidad de la terapia, es decir, si no tiene puente a hacer alguna otra cosa. Pacientes con enfermedad anoxo hipoxoisquémica, también son pacientes que probablemente ya no se beneficien de un soporte extracorpóreo y por eso existen, y que espero que lo comente acá, Arturo Maza de la Garza, que entiendo que va a hablar de esto, equipos de ECMO prehospitalario que ya se está haciendo en otros países y que esperemos que sea pronto una realidad en América Latina, para evitar para que los pacientes, tener paciente para soportar las comorbilidades y pacientes que tengan una reanimación prolongada. En este grupo con pacientes con esas características realmente habría que considerar. Sin embargo, otros pacientes que tengan un estado de choque, un refractario, pues sí se van a beneficiar o son candidatos para dar el soporte con todo lo que puede ayudar un ECMO. Perfecto, Doc, muchas gracias por su explicación, bastante comprensible, todo muy completo.